Pues estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos leyendo y realmente entendiendo, que es muy importante, por supuesto, lo que el Señor le dijo a esas iglesias que nos preceden, iglesias de Asia Menor. 7 iglesias, 7 congregaciones diferentes, 7 lecciones, por supuesto, importantes para cada uno de nosotros. Y estamos ya por la 5ª iglesia. Ya vamos bastante avanzados. Ayer precisamente empezamos con los jóvenes a estudiar de manera un poquito más detenida el libro de Apocalipsis, y entonces ellos estarán seguramente muy atentos hoy, porque además tienen deberes para ver si encuentran más cosas de lo que ayer les dije que estuvieran atentos. Por supuesto, los que no participan en jóvenes también necesitamos estar atentos, porque al fin y al cabo esto es la palabra de Dios y tenemos que estar atentos a lo que el Señor le dijo a estas iglesias, pero también a nosotros. Y por lo tanto empezamos hoy Apocalipsis 3. Estaremos viendo el mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Y vamos a, por supuesto, poner esto en las manos de Dios. Vamos a pedirle que sea Él el que nos guíe y el que habla a nuestros corazones. Santo Padre, bendito Dios, te alabamos y te glorificamos por todo cuanto tú haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos ser iglesia. Ahora, Señor, también te pedimos que nos radiografíes y saques a relucir aquello que no te agrada. Porque nuestra labor es agradarte a ti. Porque nuestro llamado y nuestra vocación es vivir en tu voluntad. Señor, por lo tanto, demuéstranos aquellos fallos, aquellos errores con los que quizás estamos conviviendo, que estamos permitiendo que se arraiguen, Señor, en nuestra vida. Y tú no quieres eso, a ti eso no te agrada. Por eso, Señor, habla, oh Señor, que tu iglesia escucha. En el santo y soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues Apocalipsis 3, vamos a empezar con el versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Por supuesto, recuerdo brevemente la manera en la que estos mensajes se llevaban a cabo. Escribe a la iglesia de tal, yo conozco tus obras, pero... Por lo tanto, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que dice el Señor, ¿no? Ese es el esquema que hemos seguido. Entonces, ¿cómo empezará? Pues escribe a la iglesia de Sardis. Versículo 1 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Sé que tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¡Wow! Es que hay algo que destacar ya en el primer versículo. Hay mucho que estudiar al respecto. Mira, en primer lugar, bueno, ya sabemos a qué iglesia se dirige, a la iglesia de Sardis. Y de esta, pues nos dice una realidad peligrosa, porque Sardis gozaba de gran fama y de reconocimiento. Pero su gente no seguía la palabra de Dios. Era todo una fachada. Era falsedad. Parece ser que Sardis es una iglesia ejemplar. Tiene su fama, tiene incluso diríamos su testimonio. Yo conozco tus obras. Sé que tienes fama de estar vivo. Normalmente, cuando hemos estudiado los otros mensajes a las iglesias de Asia Menor, vemos que el Señor empieza por destacar pues buenos atributos de cada iglesia. No es así el caso de Sardis. Aquí se rompe un poco la estructura de los otros mensajes, porque de Sardis no hay nada bueno que destacar. Esto, bueno, si el Señor nos escribe una carta a nosotros, espero que no sea el caso. Tienes fama de estar vivo, pero estás muerto.
Este es el diagnóstico de el Señor. Estás muerto. Eso nos plantea ciertas preguntas. Primera pregunta: ¿es que puede una iglesia dejar de agradar a Dios? Esta pregunta es importante, porque si la respuesta es que sí, pues entonces tenemos que hacernos la pregunta de: ¿y nosotros, como iglesia, hemos dejado de agradar a Dios? Segunda pregunta: ¿puede Dios abandonar a su iglesia? Y esta es muy interesante, porque el Señor le está diciendo: ahí no hay vida. En esta iglesia lo que hay es muerte. Ojo, siempre es importante la manera en la que el Señor se presenta a las iglesias. Y en este caso dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En otras palabras, el espíritu de la vida, el Dios vivo, te está hablando y te está diciendo que estás muerta, aunque tu fama sea de estar viva. No es que esté moribunda, no, está muerta. Y entonces nos volvemos a preguntar: ¿puede Dios abandonar a su iglesia? Se me venía entonces el Salmo 145, de 18 al 20. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Entonces, el salmista nos enseña que el Señor está cercano a los que le invocan de veras, de verdad, sin falsedad. Pero la característica de Sardis es una fachada de mentira. Invocan al Señor, pero no de veras. Adoran al Señor, pero no en verdad. Claman a Dios, pero el Señor hace tiempo ya que no los escucha. Entonces, si el Señor está cercano a los que le invocan de veras, ¿significa que se aleja de los que no lo invocan de verdad? Y es entonces cuando recordaba aquel suceso importante que supuso un antes y un después en la vida del pueblo de Israel, y ocurre en el Antiguo Testamento por boca del profeta Ezequiel. Y Ezequiel nos enseña una realidad muy dura para con el pueblo de Dios. Y es que Ezequiel lo que hace es sacar a relucir dónde está el corazón del pueblo. Exactamente lo que hace el Señor con estas cartas. Saca a relucir lo que hay realmente en las iglesias de Asia Menor. Y mira lo que dice Ezequiel, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra del Señor. Y le dijo entonces Dios a Ezequiel: tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré como merece tu conducta y te haré responsable de tus maldades. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia de ti. Te haré responsable de tu conducta y tendrás contigo tus maldades. Así sabrás que yo soy el Señor. Un mensaje de juicio. El Señor saca a relucir la maldad de este pueblo y el Señor se ha hartado. El fin viene, dice el Señor al pueblo de Israel, y te traigo lo que te mereces. Y no clames por piedad, no pidas misericordia, no implores mi perdón. El juicio viene y no hay quien te salve. Ahora,
¿por qué es que el juicio, por supuesto, siempre justo, del Señor viene sobre su propio pueblo? Pues entonces tendríamos que saltar al siguiente capítulo de Ezequiel, versículo 15 al 18 del capítulo 8. Ezequiel 8, del 15 al 18. Podríamos leerlo entero. Si no fuese por el tiempo, lo leeríamos entero. Porque la dinámica de este capítulo es que el Señor saca a relucir una infidelidad de Israel. Y después dice, y esto no es todo. Y saca a relucir una un poco más grande. Y esto es peor. Y saca a relucir otra más grande. Y otra más grande. Y es maldad sobre maldad, infidelidad sobre infidelidad, abominación tras abominación que el Señor está sacando a relucir entre su pueblo. Entre aquellos que le conocen. Que decían, Yahvé, el Señor, es mi Dios. Cuyo templo estaba entre ellos, que habían visto los milagros y maravillas del Señor. Y entre estos el Señor saca a relucir la verdad. De manera que, versículo 15 al 18, Ezequiel 8, 15 al 18. Luego me dijo, ¿ves esto, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que estas. Me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor y vi que junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor y con sus rostros hacia el oriente adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿ves esto, hijo de hombre? ¿Acaso cree el pueblo de Judá que es poca cosa cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y pasan por las narices sus hediondos ramos. Entonces yo también procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero yo no los escucharé. ¡Wow! Estas son las mayores abominaciones, dice el Señor. El pueblo de Dios, los sacerdotes del pueblo de Dios, en el templo dedicado al Dios único y poderoso, adorando a los falsos dioses. Le dieron la espalda a Dios. Se prostituyeron en la casa de Dios con los falsos dioses, con los ídolos paganos, con demonios. Y el Señor, que todo lo ve, entonces trae juicio justo sobre el pueblo de Israel. De manera que, hermanos, el punto de inflexión lo encontramos en Ezequiel 10. Y Ezequiel 10 del 1 al 5 y luego saltaré hacia el final, dice así. Miré y vi que sobre la bóveda que está encima de la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro que tenía el aspecto de un trono que apareció sobre ellos. Dijo el personaje vestido de lino: entra en medio de las ruedas que están debajo de los querubines. Llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y lo vi meterse entre las ruedas. Y los querubines estaban a la mano derecha del templo cuando aquel hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del querubín hacia el umbral de la puerta. El templo se llenó de la nube y el atrio se impregnó del resplandor de la gloria del Señor. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Yo sé que esta lectura es un poco complicada,
porque tendríamos que leer más y comprender un poquito más, tener más contexto para entender lo que está ocurriendo exactamente. Te lo resumo. Aquí Ezequiel ve querubines, que son ángeles de alto rango al servicio del Señor, directamente al servicio del Señor, que están en su presencia. Y estos son ángeles que se pueden mover a todas direcciones. Y la presencia del Señor entra en medio de ellos. La gloria del Señor se pone entre ellos. Normalmente, esta visión sería estupenda, una cosa, maravillosa. Cuando Isaías lo vio, por ejemplo, o cuando Juan lo vio, y así nos queremos ir al Nuevo Testamento, en Apocalipsis precisamente, pues estos estaban que no cabían en sí. Ahora, Ezequiel ve esto, pero la presencia del Señor no desciende, sino lo contrario. La presencia del Señor empieza a subir. Llegamos entonces al 18 al 19 de Ezequiel 10. Entonces la gloria del Señor se elevó por encima del umbral y se puso sobre los querubines, y alzaron los querubines sus alas y se elevaron de la tierra ante mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se elevaron al lado de ellos y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Señor, la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y esta es la manera en la que Ezequiel nos narra una realidad trágica. La gloria del Señor había abandonado el templo. En otras palabras, el lugar de culto y de encuentro del pueblo con el Señor había empezado a ser un edificio cualquiera. Es más, peor aún, un edificio desahuciado, un edificio vacío. Todo esto, Ezequiel 8, 7, 8 y 10 que hemos leído, lo hemos leído porque nos estamos haciendo una pregunta muy importante. ¿Puede el Señor abandonar a su iglesia? Pues hermanos, la gloria del Señor, y así lo enseña el Antiguo Testamento, abandonó a su pueblo por culpa de la infidelidad de estos. Volviendo entonces a Sardis, claro, el diagnóstico que da el Señor sobre ellas es grave. Estás muerta. Y la pregunta que resta entonces es, ¿cómo puede la iglesia del Dios vivo estar muerta? Pues la respuesta es sencilla. La iglesia está muerta si el Dios vivo no está en la iglesia. Cuando la iglesia abandona el culto al Dios vivo, está muerta. Cuando el centro de su celebración no es el Dios que resucitó, la iglesia está muerta. Cuando el Señor de la iglesia no es el que inspira aliento de vida, esa iglesia no tiene vida. De manera que el Señor le dice a Sardis, yo conozco tus obras, sé que tienes fama de estar viva, pero en realidad estás muerta. Versículos 2 y 3 de Apocalipsis 3, volvemos a Apocalipsis. Y aquí es una llamada a la acción, un llamado evidentemente al arrepentimiento, un llamado que ya no puede esperar. Y es el Señor entonces el que dice, 2 y 3, mantente alerta, reaviva las otras cosas que están a punto de morir, pues he hallado que tus obras no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, cúmplelo y arrepiéntete, pues si no estás alerta, cuando menos lo espere vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dos advertencias muy importantes. En primer lugar,
Sardis, iglesia, mantente alerta y reaviva aquello que está a punto de morir. Antes de que haya más muerte en ti, reacciona, espabila. No esperes. Estate alerta, estate atento, revísate, mira en qué estás fallando. Ahora, ojo, la corrección no puede cobrarse a precio de la virtud. Por supuesto, la iglesia tiene que revivir, tiene que reavivar. Está muerta, necesita resucitar. Ahora, no por eso puede descuidar aquello que aún no está muerto. Sin dejar de lado aquello en lo que fallamos, no dejemos aquello en lo que no fallamos. Por lo tanto, es una labor doble. Mantener con vida lo que aún tiene vida, pero reavivar aquello que ya no. El pueblo de Israel entonces fue abandonado por la presencia de Dios en el templo, por su idolatría. Y es entonces que esto da paso a lo que hemos llamado en el tiempo histórico este exilio, que el pueblo de Israel fue conquistado. ¿No quieren servir al Dios vivo y verdadero? Pues entonces, si Él no es el que les protege, los pueblos vienen y conquistan Israel. Y fueron expulsados del país. Y estuvieron esclavizados por grandes pueblos. Ahora volvieron. Porque, ojo, Dios cuando corrige, lo hace para reavivar. Y Dios les corrigió esa idolatría. Ahora, el pueblo de Israel vuelve, corrige la idolatría por la que sufrió el cautiverio, pero caen ahora en el legalismo. De manera que dejan atrás la misericordia. Amaron más la ley que al juez del universo. Y cuando Cristo vino y cumplió la ley, lo crucificaron. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el Señor nos advierte, corrige, cambia aquello que no me gusta, pero no olvides aquello que sí. Y es que tenemos la tendencia de ser como un péndulo. Nos vamos de un extremo a otro. Hermanos, el Señor nos llama a cumplir todo y a mantener todo el cuerpo con vida. El segundo llamado que el Señor hace en estos dos versículos es de acordarse lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Cúmplelo y arrepiéntete, pues si no estás alerta, cuando menos lo esperes, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Qué será aquello que Sardis había recibido? Pues yo creo que es algo muy fácil de contestar. El mensaje de la cruz. La falta de atención al mensaje de las buenas nuevas es lo que le había costado a esta iglesia su vida. Por eso Dios le dice, acuérdate, cúmplelo, arrepiéntete. Es un llamado a volver al principio, a las bases, al ABC, como hemos llamado muchas veces. A entender, en primer lugar, soy pecador. Pero Cristo, que me ama, murió por mí. Y está vivo, porque es el Dios de la vida y me quiere dar vida eterna. Perdonarme mis pecados y darme vida eterna. Lo básico, el Evangelio, como muchas veces hemos dicho, que se puede resumir en 5 puntos con nuestra mano. Seguro que os acordáis porque lo hemos visto varias veces. ¿Cómo podemos compartir el Evangelio en 5 puntos? Buena noticia, Dios me ama. Segunda noticia, eres pecador, pero Cristo murió por mí en medio de los ladrones. La pregunta es,
¿no? Nos recuerda el anillo, lo recibes y después el dedito pequeño nos recuerda que tenemos que crecer en él. Mira, el Evangelio en 5 puntos de manera que no podemos olvidarlo con la mano. Pues a veces hay que volver al Evangelio con lo más básico, porque a veces descuidamos esta realidad. Y nos creemos que ya no necesitamos al Salvador, que ya no necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Hermanos, no olvidemos el mensaje que hemos recibido. Un mensaje de perdón, sí, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Atiende entonces, oh infiel, porque el perdón toca a tu puerta y el Evangelio quiere abrazarte. Todos y cada uno de nosotros de alguna manera estamos representados en la iglesia de Sardis. Porque al haber pecado, estamos muertos en delitos, dice el Señor en su palabra. Por lo tanto, también el Señor nos diría, en realidad estás muerto. Gloria sea dada a Dios que en esa cruz Él pagó nuestro pecado, cumplió con cuanto necesitaba nuestra vida y nos da perdón y nos da vida en abundancia. De manera que el Evangelio, hermanos, es el centro de nuestra vida, del arrepentimiento y del mensaje de Dios a la iglesia de Sardis. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignas. Y esto es un alivio y es una alegría, porque es interesante notar que Dios siempre tiene un remanente. Una pequeña porción, un pequeño grupo, un pequeño pueblo, que cuando el pecado entra, no se deja dominar. Que cuando la muerte quiere acechar, se aferran al Dios de la vida. Y es interesante notar de qué manera habla el Señor sobre ellos. No han manchado sus vestiduras. Han permanecido limpios, puros, sin mancha. Y andarán conmigo vestidos de blanco. Y más interesante aún, porque son dignos. En todo el Apocalipsis, esta idea es importante. Digno. Lo encontraríamos si nos vamos al capítulo 4 y 5, en el que se dice digno. Digno es el Señor, digno de recibir alabanza y adoración, digno de abrir el rollo, digno. Constantemente se le habla como alguien digno. Y se nos describe como aquel que va vestido de blanco. Y un blanco que no puede ser manchado. Y el Señor entonces, el digno, el que está vestido de blanco, el que no tiene mancha, le dice a estos, han permanecido limpios. Caminarán conmigo, son dignos. Y esto también es el Evangelio. Que el Señor nos ha purificado, nos ha limpiado, como aquel hijo pródigo cuando llegamos a Él, nos lava y nos da vestiduras nuevas, limpias, blancas, sin mancha. Y nos eleva y nos da un estatus que no merecemos, pero Él así lo quiso y nos llama dignos. El Evangelio es precioso. Ahora, lo que no podemos hacer es pensar que ahora que tengo un nuevo hogar en la casa de mi padre y he sido limpiado y tengo vestiduras blancas, puedo volver al lodo. Puedo volver al fango. Puedo comportarme de una manera inapropiada al sacrificio del Señor. Esto no puede ser. De manera, hermanos, que espero que cada uno de nosotros podamos caminar de manera digna
para el Señor, sin mancharnos. De manera que te pregunto, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está tu vida diaria? ¿De qué color son tus vestiduras? ¿Y tus paseos? ¿Con quién? ¿Con qué compañía estás haciéndolos? Estos permanecieron fieles. Que el Señor nos ayude a permanecer fieles. Termina entonces el mensaje, versículos 5 y 6. El vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues igual que aquellos habían recibido ya sus vestiduras blancas y habían caminado en santidad, también nosotros debemos vivir para el Señor. ¿Cómo vencemos, hermanos? Porque el versículo 5 dice, al vencedor le daré esto. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo somos una iglesia que tiene fama de viva, pero porque está viva? ¿Cómo somos una iglesia que si el Señor nos escribiese una carta hoy, pues diría cosas buenas de nosotros y hacer incluso mejor sin ningún pero? Ya hemos estudiado una iglesia que no tenía un pero. Ojo, que el resto tenían peros. Tienes esto bien, 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 pero esto no. Pues tenemos que vivir de manera que no haya peros en nuestro testimonio. ¿Cómo vencemos? Pues la respuesta es la misma. ¿Cómo vuelvo a la vida? ¿Cómo agrado al Padre? ¿Cómo me aseguro que Dios esté en medio de su iglesia? Por su palabra. No puedo vencer si no estoy aferrado a la palabra de Dios. No puedo vencer si el Espíritu Santo no domina todo mi ser. De manera que aún es tiempo del arrepentimiento, aún es tiempo de estar vigilante, aún es tiempo de estar alerta. Pues nuestro Dios viene pronto y viene como ladrón en medio de la noche, en cuanto menos lo esperemos. Que encuentre el Señor a su iglesia limpia, pura, sin mancha, viva y por supuesto cumpliendo la labor por la cual fuimos llamados. Padre Santo, gracias, soberano Dios, porque tú nos has sido bueno. Señor, y al estudiar estas palabras, pues la verdad es que también nosotros nos preguntamos, ¿cómo estamos? En primer lugar, de manera personal, pero también, oh Señor, como iglesia, como comunidad de fe, Señor, nos preguntamos, ¿cómo nos está viendo el Padre? ¿Cómo nos está viendo nuestro Señor? ¿Qué es aquello que te desagrada, oh Señor? ¿Hay algo, oh Padre, que esté muerto entre nosotros? ¿Hay algo que, oh Señor, esté muriendo? Ayúdanos, Señor, a vivir en virtud para ti. Y Padre, gracias porque el Evangelio, Señor, el Evangelio es la base de todo. Y es sencillo de comprender, pero también, Señor, es tan complejo que nos podemos sumergir, Señor, hasta las profundidades de tu verdad y gozarnos en conocerte más y más y más, porque sabemos que tú no acabas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a estar atentos de las bases, de lo que ya sabemos, Señor, de las lecciones que ya creíamos aprendidas, para, Señor, poder ocuparnos en cada día más, caminar de manera más agradable a tus ojos. Padre, ayúdanos a que nuestras vestiduras permanezcan siempre blancas, que vivamos en santidad. Y gracias, oh Señor, porque tú escribiste estas cartas
Y tú, Señor, llamaste al arrepentimiento. Y hoy, oh Señor, vuelves a llamar al arrepentimiento. Padre, si hay alguien hoy aquí que ha comprendido que te necesita, que hasta ahora ha estado muerto en delitos y pecados, que pueda, oh Señor, entender también que tú quieres perdonarle y que tú quieres regalarle, Señor, vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para los que ya hemos venido a tus pies, ayúdanos a no olvidar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos ovejas de tu prado. Y debemos entonces, Señor, vivir para ti. Pedimos esto y agradecemos, oh Señor, en el santo, precioso, soberano, milagroso y digno nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas, aquel que nos purificó, que nos perdonó y que nos amó. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.